Dios nos bendiga grandemente, amados hermanos. Una vez más, hoy tenemos la lección número 6, mayordomía de la adoración. Como ya hemos venido observando y dándole seguimiento al material que tenemos durante este trimestre. Así que vamos a aprovechar una vez más y vamos a edificarnos con este maravilloso, precioso y glorioso tema que tenemos en este momento, en esta oportunidad. Y de inmediato pasamos al texto áureo, mis amados hermanos, que nos dice esta siguiente declaración. En Juan 4, 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y la verdad práctica, Dios busca los verdaderos adoradores y no las celebridades. Sí, mis amados hermanos, porque a veces nosotros pensamos que porque alguien sea popular o reúna a un grupo de personas, creemos que esta persona que tiene esta oportunidad, ¿verdad? Esta consideración de valoración por los demás, a veces no se da cuenta que él es un instrumento de Dios y sin querer, en ese tan delicado y fino hilo que existe entre el orgullo, la vanagloria, la fama y la sincera adoración a Dios, puede entrecruzarse cosas que no son a las que Dios aspira, a las que las escrituras nos exhortan que suceda o que así sea que se produzcan en nosotros. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado y orarle a Dios para que nos mantenga en ese camino correcto que su palabra nos ha indicado. Y vamos a orar para que esta lección sea de bendición para todos los amigos, para todos los hermanos, para todas las personas que participan y junto a nosotros disfrutan de este material. Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos una oportunidad más de compartir tu palabra. Gracias por permitirnos entender y comprenderla. Gracias por ayudarnos a entenderla. Pero sobre todo, ayúdanos a que nos comprometamos a vivirla. Para que realmente tu palabra no solo la oigamos como palabras vanas, sino que se conviertan en palabras de vidas que transformen nuestro ser. Gracias, Padre. Bendice este momento y a todos los que tienen la oportunidad de compartir esta gloriosa lección en el nombre de Jesús. Amén. De inmediato, hermanos, aleluya. Podemos recordar que la base bíblica de hoy, que está en Juan 4, del 19 al 26, es aquella historia de cuando Cristo va al pozo y allí se junta ¿verdad? En el territorio de Samaria con una mujer que va también a buscar agua. Y allí el Señor le da algunas declaraciones de mucho interés que son las que se van a utilizar como base en esto. Y le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Eso estamos hablando de Juan capítulo 4, verso 19 en adelante. Dice ella, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ya Cristo ahora le está respondiendo. ¿Verdad? En este próximo versículo, Cristo le está respondiendo a lo que voy a decir ahora. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta era una declaración bien desconcertante para ellos que tenían tantos años, unos 4.000 años, o próximos 4.000 años, ¿verdad? Después que Abraham, Moisés establece esos lugares de adoración. Y ahora viene Jesús y le dice que ya no es ahí que hay que adorar. Imagínense que ahora mismo venga alguien y le diga a usted, mira, ya no es a la iglesia que tú tienes que ir, ya tú no tienes que
leer la Biblia cuando hemos vivido tantos años enseñando esas cosas. No quiero decir que la hagamos, lo que quiero decir es que tratemos de comprender lo que esta mujer experimentó en ese momento en que Cristo le da esta declaración. Cuando ella tiene tantos años recibiendo esta enseñanza, y quizás lo más obvio que ella hubiese esperado que Cristo le dijera: mira, tú lo que tienes que dejar esa vida y ven conmigo, vamos al monte allí a adorar Entonces Cristo le sale con una definición un poco eh, distinta, no un poco, completamente distinta a la que ella había aprendido. Pero vamos a ver, tomando ya esta lección, vamos a ver las enseñanzas gloriosas que podemos sacar y que tú y yo debemos ser edificados con ella. Punto número 1. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Y vamos a desarrollar 3 tópicos. La adoración en el Antiguo Testamento es el 1. La adoración en el Nuevo Testamento y otras palabras relativas a la adoración. Ese es el punto 3 que estaremos discutiendo y conversando. ¿Qué es la adoración? Repetimos este tema importante del punto 1. Viene de la palabra que nosotros tenemos hoy como adoración, viene del latín adorationem, que significa culto o veneración que se rinde a una divinidad. En el Antiguo Testamento, como dijimos, había un lugar específico donde debía realizarse esta adoración, además de una serie de pasos que debían realizarse para que esta adoración fuera válida y aceptada por Dios. Sin embargo, a diferencia del Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento primero da a conocer que hay cambios importantes en la definición de adoración, pero también que la misma debía ser reorientada. Entonces, hermanos, la adoración es esa veneración especial que se hace hacia una divinidad, en el caso de nosotros los cristianos, a Jehová Dios de los ejércitos, el cual, conforme a la palabra de Dios, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a quienes le rendimos toda gloria, honra, poder y alabanza, a quien le expresamos nuestra admiración, nuestra profunda, un profundo reconocimiento de su grandeza y de su valor que tiene como creador, como salvador, como redentor, como proveedor, como el Dios todopoderoso. Alabado sea su nombre. Analicemos en el Antiguo Testamento cuál era la enseñanza que había respecto a la adoración. Aleluya. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se usa para adoración es Shah, la cual ocurre más de 100 veces. Pero en el Antiguo Testamento su significado era doblarse delante o postrarse delante de Dios. También, además de la palabra Shah, existe otra palabra que es la palabra Abad, que tiene el sentido de trabajar o de servirle a Dios. Esta es la perspectiva de la adoración en la antigua alianza, es decir, en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, hermanos, podemos encontrar que Dios le ordena a Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos que subieron al monte y se inclinaron desde lejos como señal de obediencia, de reverencia y adoración al Eterno. El postrarse, como indicamos ya que la palabra Shah tenía ese significado, al postrarse los hombres querían dejar bien claro el concepto de que Dios era superior a ellos, pues uno no se postra ante aquello que no es mayor que uno. Y Dios por eso exigía que ellos se postraran.
como un símbolo de reconocimiento de la grandeza, de la magnificencia de Dios Todopoderoso. Hay gente que quieren adorar a Dios sin valorarlo como superior a ellos mismos, y esto no es posible. Alguien dirá, no, es que Dios necesita que el valor que Él tenga ante ti sea superior al que tú te consideras a ti mismo. Esto para que en realidad sea posible que nosotros tengamos una adoración sincera y podamos glorificar a Dios de la manera correcta. Ya entendemos por esto que la adoración en el Antiguo Testamento se fundamentaba en el reconocimiento de la grandeza de Dios y en demostrar esa grandeza mediante actitudes físicas que permitieran hacer notorio la percepción que tenía la persona acerca de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra utilizada para adoración viene del griego proskuneo, el cual también significa postrarse o adorar, o rendir homenaje a alguien, o venerar o ser reverente, o besar la mano. Todos esos significados tenía proskuneo, besarle la mano, postrarse, ser reverente. Está también el verbo, no la palabra sustantivo, el verbo prosecunesa, que pasó a significar postrarse como señal de reverencia, rendir homenaje. Tomando esta definición como la nueva perspectiva, la nueva dirección en que tomaría la adoración, recordemos que cuando los magos fueron a adorar a Cristo, llevaron presentes, llevaron oro, mirra, diferentes tipos de elementos que engrandecían la presencia del niño a quienes ellos iban a adorar. Otras palabras relativas a la adoración. En el Nuevo Testamento, la palabra griega latreia emplea el sentido de servicio de adoración en el culto. De esta palabra es que viene el término idolatría también, o adoración a ídolos, la cual es una práctica que la Biblia condena de manera explícita, hermano. Y está también la palabra liturgia o liturgia, que significa servicio prestado en favor del pueblo. Actualmente la palabra liturgia se refiere, hermano, a la forma de organización del culto y su desarrollo, donde cada denominación cristiana tiene una liturgia en que la adoración a Dios se destaca como la esencia del culto. La adoración, una forma mediante la cual nosotros buscamos poder estar en una íntima comunión, entrar en contacto con Dios, entrar en una relación de alabanza y de adoración a Él. Y la adoración es más que una posición, hermano. La adoración es más que un lugar donde uno se reúne para expresarle ese sentimiento profundo que uno tiene hacia Jehová, Dios de los ejércitos. El propósito de la adoración, dice aquí, hermano, en el material, es establecer o dar expresión a una relación entre la criatura y la divinidad. La adoración es practicada prestándose reverencia y homenaje religioso a Dios en pensamiento, sentimiento o un acto, con o sin la ayuda de símbolos y ritos. La adoración pura expresa la veneración sin hacer alguna petición, importante, y presupone la autorrenuncia y la entrega sacrificial a Dios. Estrictamente hablando, la adoración es la ocupación del alma con el propio Dios y no incluye la oración por necesidades y acción de gracias por las bendiciones. La adoración es solo reconocimiento a la grandeza, a la magnificencia, a todos aquellos atributos que engrandecen a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y a nuestro Creador, Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos, lo que queremos dejar claramente con esto es que la adoración no es, va más allá de cualquier esfuerzo
físicos que podamos hacer, sin dejar de reconocer que con la postura damos realce a la valoración que nosotros tenemos de la adoración. Ya vimos 3 tópicos importantes: la adoración en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y otras palabras, hermanos. Y el apóstol Pablo dice que debemos nosotros hacerlo con nuestro culto racional, es decir, que la adoración debe hacerse con nuestra forma de vida, con un estilo donde nosotros adoremos y exaltemos el nombre del Señor. De inmediato vamos a continuar con el punto número 2 de este importante material: cómo adorar a Dios. Ahora vamos a ver lo que Cristo quiso decir cuando habló de que llegaba la hora en los que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Entonces ahí surgen 2 preguntas: ¿dónde adorar a Dios? ¿Y cuál debe ser la actitud del adorador? Y con el culto racional, pues continuemos ahora entendiendo, explicando y comprendiendo esta parte gloriosa de la lección de hoy. Pues ahí tenemos estos interesantes tópicos a desarrollar. ¿Cómo adorar a Dios? Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en ese, ¿verdad?, icónico momento de la vida del ministerio de Jesús, y allí se encuentra con esta mujer y le hace un aclarando. Cuando ella, por las palabras profundas y reveladoras de su estilo de vida, le hace saber el conocimiento que ya él tenía de ella. Pero Cristo hace 2 cosas importantes en esta conversación, hermano. Primero, nos hace entender dónde se debe adorar. Y no solo a nosotros, porque es que él está hablando con ella, con una mujer samaritana, que ya tenía dónde debía adorar a Dios, que es el punto que estamos aquí tratando del 1:1. ¿Dónde debían yo adorar a Dios? Bueno, pues los samaritanos entendían que era en el monte de Samaria, pero los judíos entendían que la adoración no debía ser en Samaria, sino que debería ser en Jerusalén. Pero Cristo le hace entender a ella que el lugar no era lo que hacía válida la adoración, y que incluso iba a llegar el momento en que no iban a adorar a Dios en ninguno de los 2 lugares que por tantos años ellos habían practicado, habían sido enseñados, y también enseñaban ellos a las generaciones venideras con relación a dónde debían adorar a Dios. Cristo aquí le dice que no es así, que ya no es en este monte o en aquel monte que deberíamos adorar a Dios, sino más bien que eran cualidades que debía tener la persona que se acercaba a Dios para que esa adoración fuera aceptada válidamente. Y quizá Cristo le quería decir a esta mujer que en las condiciones espirituales en que ella estaba, aunque ella fuera al monte de Samaria, donde ella acostumbraba a hacer su adoración, no significaba por eso que esta adoración Dios le estaba recibiendo, porque ella solamente estaba cumpliendo con la parte de la liturgia, o sea, dónde hacerlo, pero no con la parte íntegra, la parte espiritual de cómo hacerlo. Entonces, la adoración no solo se trata de dónde lo hagamos, de si lo hacemos en la iglesia, si lo hacemos en el trabajo, si demostramos que adoramos a Dios en nuestra casa, sino cómo lo demostramos. Hasta qué punto nosotros en nuestra actuación damos grandeza a Dios por las cosas que Él ha hecho. ¿Dónde adorar a Dios? Jesús lo dijo claramente: mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad, la actitud del adorador. Además de adorar en espíritu, el cristiano debe adorar en verdad. Voy a leer esto de manera textual
para que luego conversemos un poco más ampliamente. No todo himno, cántico, presentación musical es adoración a Dios. Actualmente, a partir de la influencia del llamado movimiento gospel, las canciones han sido usadas de forma que exaltan a artistas o levitas. Eso es una visión tergiversada de la adoración. Multitudes se reúnen en templos, estadios o plazas para asistir a espectáculos gospel donde la humildad y la contrición están lejos del propósito original de la adoración. Hermano, no se trata de quién está adorando, sino a quién estamos adorando. Y muchas veces ya la iglesia se ha acostumbrado, bueno, que si viene tal adorador, yo me voy a entregar más porque él tiene una forma de adorar que yo me identifico, pero si es tal adoradora o tal adorador, yo no voy a hacerlo tanto porque esa forma, como él lo hace, eso no me inspira. Mis hermanos, este es un gran peligro porque nosotros lo que debemos es adorar a Dios. Y eso es lo que Cristo le quería enseñar a ella. No era el lugar donde iban a hacer la adoración, sino a quién estaban adorando. Bendito sea el Señor. Y por eso habla de verdad. Es decir, de verdad es que lo estamos haciendo de manera sincera. De verdad es que lo estamos haciendo porque reconocemos, no porque alguien nos dijo, no porque alguien nos llevó a la iglesia, no porque alguien nos dijo, abre la boca, ¿cuántos pueden alabar a Dios? No, sino porque hemos reconocido, nos hemos convencido nosotros mismos de que Dios merece que adoremos, y no solo con nuestros labios, hermano, con nuestra vida, con nuestra forma de conducirnos, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de responder ante los demás, y saber que en cualquier lugar que estemos lo podemos hacer, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. ¿Cómo adoramos a Dios? En el punto 2 dice, con el culto racional. Pablo escribió a los cristianos de Roma acerca de que nos presentásemos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es nuestro culto racional? El culto racional significa dar culto a Dios con razón de ser, motivado espiritualmente, portadores de una sinceridad profunda. Dice el apóstol Pablo, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera, mis amados hermanos, que no es solo lo que hagamos y dónde lo hagamos, sino con la forma profunda de admiración con que nosotros revestimos lo que estamos haciendo. Y de esa manera nosotros podemos, con el culto racional, darle gloria a Dios y alabarlo y glorificarlo, engrandecerlo y bendecirlo. Así que vamos a pasar al tema número 3, aleluya, que es gestos y actitudes en la adoración a Dios, lo cual también es de mucha importancia para que sea efectiva la adoración, tomando en cuenta que usted y yo estamos en un cuerpo físico adorando a Dios. Así que de inmediato vamos a pasar al tema número 3. Sí, hermano, gestiones y actitudes en la adoración. Como podemos ya al punto que hemos llegado de la clase, entender claramente que nosotros debemos tener ya la claridad de que la adoración no tiene que necesariamente ver con canciones, instrumentos, grupos musicales o coros. La esencia de la adoración es una vida enteramente ligada a Dios. Es tener una relación íntima con Él. ¿Qué queremos decir? Que no hay que cantar, que no hay que postrarse, que no hay que rendir culto. No, no, no. Lo que queremos decir es que eso es una consecuencia de lo anterior. Es decir, cuando estamos convencidos de que Dios es merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo poder y toda alabanza, surgen expresiones naturales como consecuencia de esa admiración, de esa reverencia y de esa honra. Dios, hermano, merece toda la gloria y toda la honra, pero no solo, pues yo voy a adorar a Dios con tal artista, o voy a adorar a Dios en tal iglesia. No, tenemos que entender que Él es el centro de la adoración. Y nosotros somos los que expresamos esa adoración de diversas maneras y de diversas formas. Arrodillarse y postrarse. Esas son posturas físicas mediante la cual expresamos nuestra, una de las formas
en las que podemos decir con nuestra actitud corporal nuestra adoración a Dios. Salomón, en la inauguración del templo, rey de Israel, se postró ante Dios como un símbolo de su admiración. Lo leemos en 1 Reyes 8:54, donde dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová. Se levantó de estar como de rodillas. ¿De rodillas por qué? Porque de esta forma demostraba la mayor grandeza acerca de Dios. Entonces nosotros debemos adorar cuando estemos juntos, que leamos la Biblia, sentado, parado, arrodillado, pero debemos de cuidar la actitud, la postura, porque hay posturas que no nos ayudan a expresar mejor nuestra adoración. Alabar y cantar. Es la alabanza, adoración. Bueno, David y los israelitas en diferentes momentos de gozo, de alegría, expresaban ese sentimiento mediante la música. Lo vemos desde cuando sale el pueblo de Israel, que María canta a Dios cuando ellos cruzan el mar, y en diferentes ocasiones. La música es una expresión que Dios nos ha dado para expresar diferentes tipos de sentimiento, de algarabía, de gozo interno o de tristeza o diferentes tipos de forma de sentirnos. Pues la música también debe servirnos para adorar a Dios. Allí David, recordemos nosotros, hermanos, mandó a seleccionar y preparar 4,000 cantores oficiales que se repartían en turnos. 4,000, hermanos. Él mandó a seleccionar esas personas y se repartían en turno y durante el día, acompañados con instrumentos musicales, y eran dirigidos por 288 maestros. En Primera de Crónicas, capítulo 23, leas esos capítulos 23, 24 y 25, y allí usted conocerá todo este protocolo que David organizó para expresarle la grandeza a Dios mediante la música. En la Iglesia de Cristo, la adoración a Dios también se expresa con cánticos. La misma palabra dice que debemos hablar con cánticos espirituales, salmos e himnos, alabados el nombre del Señor. Y eso es un resultado de nuestra adoración, de nuestra admiración, de nuestra veneración a Dios. La palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo, more en vosotros en abundancia, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3, verso 16. De manera, hermanos, que la música, la palabra cantada, entonada junto a instrumentos, es otra forma también, es una forma de expresarle a Dios la adoración. Que no es en sí la adoración, sino es la forma de expresar la adoración a Dios, glorificar a Dios. Es a través de las Sagradas Escrituras, hermanos, que aprendemos que debemos glorificar a Dios con la integridad de nuestro ser. No hacemos nada con alabar a Dios con los labios y no obedecer su palabra. Esto lo rechazó Cristo tajantemente, hermano. Por eso es que habla de adoradores en espíritu y en verdad. Son gente que realmente van a la iglesia, realmente se postran ante Dios, realmente cantan alabanza, realmente, hermanos, abren sus manos y sus labios, pero eso está respaldado por una vida de consagración, una vida de santidad, una vida de respeto, una vida de obediencia, una vida de exaltación a Dios mediante cada hecho y cada acción continua de sus vidas. Por eso exige de que se haga en espíritu y en verdad, para que no sea algo hipócrita como hacían muchos en el pueblo de Israel, a quienes Jesús les reclamaba esto, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere que tu corazón esté desbordado en su presencia y se entregue tanto a Él que produzca en ti entonces la adoración y expresiones físicas necesarias
que manifiesten tu admiración a Él. El salmista nos recuerda, hermano, y el apóstol Pablo habla acerca de que debemos adorar a Dios con nuestro cuerpo, que es nuestro culto racional. Nuestra adoración debe ser expresada de la siguiente manera: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, dice Salmo 50:14. La palabra de Dios nos enseña que quien ofrece sacrificio de alabanza a Dios lo glorifica. Es un privilegio glorificar a Dios y presentarnos delante de Él. Hermano, muchas cosas se dijeron sobre lo que acontece cuando somos llenos del Espíritu. Muchas cosas extrañas y controversias, de hecho. Mas la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu de Dios se hace presente en nuestro medio, comenzamos a cantar. Nos amonestamos unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. El verdadero cántico de adoración nace en primer lugar de esta verdad. El Espíritu, hermano, el Espíritu Santo de Dios vino para vivir en sus hijos. Afinamos nuestros corazones para cantar su alabanza, porque Él es el único que hace la perfecta afinación. En la mayordomía de la adoración necesitamos saber que Dios no ve solo el gesto exterior, porque recuérdese que Dios, hermano, no se lleva de lo que ve, porque Él conoce nuestro interior. Saber que Dios no ve solo el gesto exterior como expresión de alabanza, pero también la motivación del corazón. Oremos como David, que dijo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139, versos 1 y 2. De manera, hermanos, como dice la palabra, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y dónde me esconderé? O sea, nosotros no tenemos escapatoria. Dios nos ve todo el tiempo. Podemos sí impresionar a los que están al lado de nosotros con ciertas actitudes y hacerle ver como que estamos adorando a Dios de una manera fervorosa, pero Dios sabe cómo vivimos nuestras vidas. Ojalá que en esta lección entendamos que debemos darle a Dios la magnificencia de su majestad y como podamos expresarlo, pero que esto debe ser una consecuencia ya de la veneración, de la admiración, del concepto hermoso, profundo, sincero y agradecido que tenemos de lo que Dios ha hecho. Así que Dios nos bendiga desde el Centro de Restauración Espiritual, Fe y Liberación, donde pastorea Miqueas Taveras y Rosa Marte de Taveras, su hermano y amigo Adiel Taveras, en esta lección. Le esperamos en la próxima entrega. Dios te bendiga y Dios te guarde. Una vez más, a todos juntos. Así que comparte la clase, disfrútala y que Dios nos bendiga grandemente. Dios te bendiga una vez más.